Bueno, continuamos donde habíamos dejado, que era el tema de salarios. Una observación que me di cuenta con este video es que, como estoy grabando de las presentaciones del PowerPoint, habrán visto que la presentación sigue entera y recién me sumo yo en la filmina en la que estoy hablando. Se puede editar, pero no lo voy a hacer, será la próxima. Bueno, como les dije al principio, es una situación nueva, todos estamos aprendiendo en el camino, así que bueno, para la próxima les prometo que solucionaremos esto. Habíamos dejado entonces en el tema de los salarios. A ver, acá es interesante una cosa de Adam Smith que generalmente se lo presenta a Adam Smith como muchas veces, desde un punto de vista más crítico, como un defensor de los capitalistas o de los empresarios, y en realidad para nada es así. Sin lugar a dudas, y ahora lo vamos a seguir viendo, Adam Smith es un defensor del libre comercio, si se quiere entender así, del capitalismo, pero no de los comerciantes o los capitalistas o los empresarios en particular. De hecho, es bastante crítico y ahora vamos a verlo un poco. Va a plantear que en la hora de determinación de los salarios, los trabajadores intentan conseguir obviamente lo máximo posible, mientras que los patrones van a intentar pagar lo mínimo posible por el trabajo. Y que de ambos lados hay una disposición natural a gremiarse, es decir, a asociarse para pelear o por un salario mayor o por un salario menor. Y ahí, bueno, cuando lo lean lo van a ver, Smith critica que en la Inglaterra de la época, en Gran Bretaña de la época, se le permitía a los ciertos empresarios agremiarse, pero no así a los trabajadores, que tenían prohibidos sus sindicatos. Y esto para Adam Smith no tiene sentido. O bien no se le permite a ninguno de los dos, o bien se le permite a los dos. No tenía sentido de que esto sea así. Para Adam Smith el salario iba a estar determinado, por un lado, por el precio de las cosas necesarias para la vida, bajo el cual no puede ir el salario, y por otro lado por la demanda de trabajo. Y eso es interesante. Lo que va a plantear Smith es que con la expansión del ingreso y el capital que tiene disponible un país, lo que implica el aumento de la riqueza, el crecimiento económico, aumenta año a año la demanda de trabajo. Y por ende, tanto los patrones, granjeros, artesanos contratan más mano de obra, como así muchos trabajadores que trabajaban en relación de dependencia se quieren arriesgar a emprender. Y por ende, por ambos medios se achica la oferta de trabajo que hay disponible. Es decir, se contrata más gente y además hay menos trabajadores disponibles. Esto lleva naturalmente a aumentar el salario. Entonces, para Adam Smith, los salarios altos son una consecuencia de la prosperidad y que de esta manera el salario puede aumentar sobre el nivel de subsistencia sin necesidad de que los trabajadores tengan que coaligarse para protestar o para reclamar. Esta es una idea eh, que también está en discusión con la época, sobre todo con el pensamiento mercantilista, que ellos consideraban, muchos asesores de distintos reyes europeos, que mantener salarios bajos en un país era positivo para que ese país sea barato y pueda tener una balanza comercial positiva. Si vos tenés salarios devaluados, vas a poder exportar más. Esa era la idea que había detrás. Y Adam Smith le dice, no, salarios altos son indicadores de riqueza, siempre que esos salarios sean no artificialmente altos, sino que se den por un proceso de libre mercado. Ahí da el ejemplo del salario en las colonias americanas o en Gran Bretaña, donde son países de salarios altos, comparados versus China o Bengala, por ejemplo. Entonces, y bueno, países con salarios altos porque están en un proceso de prosperidad, están en un proceso de crecimiento. Cuando el país crece económicamente, año a año, la demanda de trabajo aumenta y eso permite que los salarios sean altos. Por otro lado, da el ejemplo de Bengala. Bengala, para que se ubiquen, es la zona de la India donde está Calcuta, o la actual Bangladesh. Lo consideraba un país en decadencia. En esa época los británicos recién estaban empezando a sentarse en distintas ciudades en la India y plantea que en un proceso de decadencia de un país, lo que pasa es que los patrones quieren reducir los trabajadores, incluso aquellos que trabajaban por cuenta propia buscan un trabajo en relación de dependencia para asegurarse, es decir, buscan un empleo seguro,
Y lo que termina pasando es que la población se va a terminar reduciendo por la miseria y el hambre para ajustar la cantidad de población con la cantidad de capital disponible para emplearla. Y esto es interesante, ahora lo vamos a seguir viendo. Toma como un hecho Adam Smith que en Gran Bretaña los salarios están muy por encima del nivel de subsistencia, por la explicación que vimos anteriormente. Y paradójicamente, y acá de nuevo a la crítica de los mercantilistas y a muchos empresarios de la época, que se quejan de los salarios altos y consideran eso como algo negativo que impide el desarrollo económico, para Adam Smith, en realidad, esa mejora en los salarios es un signo de la riqueza y además es algo justo, según él, que quienes producen los bienes puedan recibir parte de esa riqueza mayor que tiene el país. Y que esto es una mejora para la gran mayoría de la sociedad. Bueno, él lo dice, ninguna sociedad puede ser feliz si la mayoría de ella es miserable. Además, y esto vuelvo al tema que discutimos antes, el aumento de salarios estimula, por un lado, la laboriosidad, porque dice que a los trabajadores a trabajar de forma independiente o a destajo, por ejemplo, cuando hay un crecimiento económico, se contrata más gente para hacer trabajos específicos y esos trabajadores son más productivos que alguien que está definitivo en un lugar o alguien que el que trabaja por cuenta propia tiene más incentivo a esforzarse más. Y por otro lado, estimula la procreación. Y además, el crecimiento económico permite que más hijos sobrevivan. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio de la situación, cómo era la situación económica? En esa época, la mitad de los hijos que tenía una familia común no llegaban a la edad adulta. En momentos de crecimiento económico, donde hay alimento en abundancia y hay prosperidad, son más hijos los que llegan a la edad adulta, por ende la población crece. Entonces, Adam Smith va a decir que la demanda de personas regula la producción de personas. En este sentido. Acá dice un pequeño cuadro explicando como una lógica los argumentos que hay detrás. Según Adam Smith, la expansión del capital y el aumento de la riqueza, que eso significa, tiene dos efectos. Por un lado, aumenta la división del trabajo y expande la capacidad productiva, es decir, aumenta la productividad, lo cual lleva necesariamente a que baje el precio de las mercancías. Y por otro lado, aumenta los salarios, pero estimula también el crecimiento, lo cual estimula el crecimiento de la población, como vimos. Al haber mayores salarios, la gente tiene más hijos, o puede alimentar más hijos. Y esto segundo tiene un efecto ambiguo sobre los precios, va a decir Adam Smith. Por un lado, el aumento de los salarios es un aumento de los costos, pero por otro lado, como la población también aumenta detrás, el efecto sobre los precios es ambiguo. Y lo que va a plantear Adam Smith es que, indudablemente, el efecto conjunto de la expansión del capital, el aumento de la prosperidad en un país, es que los precios de conjunto de la economía bajen, porque la economía es más productiva, los costos de producción en conjunto, que recordemos que son salarios, beneficios y renta, son más bajos y por ende se baja el precio de las mercancías dentro de un determinado reino o país. Bueno, de nuevo, lamentarse, ¿no?, por la retribución generosa del trabajo es lamentarse por el efecto y causa indispensable de la prosperidad pública. Según Adam Smith, y esto es interesante, la mayor felicidad pública se obtiene en el estado de crecimiento, no tanto cuando se alcanza un nivel de riqueza alto pero se está estancado. Entonces, Adam Smith explica el crecimiento de los salarios en el proceso en el cual año tras año se va aumentando el PBI, digamos, o va creciendo la economía. Y por otro lado, ¿qué pasa con los beneficios? Los beneficios es la historia contraria. Los beneficios dependen inversamente de la prosperidad o del crecimiento económico. Y algo similar pasa con la tasa de interés. Esto, de nuevo, lo vieron ya con Hume. En un argumento muy similar al de Hume, lo que dice Adam Smith es que los beneficios y la tasa de interés están estrechamente ligados porque una persona va a poder invertir en un lugar si guardando una relación con la tasa de interés. Es decir, si la tasa de interés es muy alta, a la persona le va a convenir dar préstamos en vez de invertir en una actividad productiva. Y lo mismo al contrario, si la tasa de interés es muy baja, la persona va a preferir tal vez hacerlo en una actividad productiva. Esto va a llevar un proceso de arbitraje por medio del cual la tasa de interés y la tasa de beneficios guardan una relación simétrica.
Entonces, lo que va a plantear es que al revés de lo que pasaba con los salarios, a mayor crecimiento económico, como aumenta la competencia, los beneficios son más bajos. Y por eso da el ejemplo de Holanda, de Países Bajos y Gran Bretaña, donde los beneficios del capital son muy bajos porque hay muchísima competencia. Y por otro lado, un país estancado puede permitir tener beneficios más altos simplemente porque hay menos competencia sobre ese capital. Hay una excepción interesante que es el tema de las colonias americanas, ¿sí? De Estados Unidos, por el cual, como hay tanta sobreabundancia de tierras, se da una situación excepcional en la cual los salarios son altos y los beneficios también son altos. El argumento que va a dar Adam Smith es que hay sobreabundancia de tierras en comparación al capital y a la vez hay sobreabundancia de capital en comparación a los trabajadores disponibles. Eso significa que el capital, antes de acumularse en un lugar y competir muy fuertemente, tiene nuevas tierras para ir expandiéndose y por eso se evita este proceso de que se reduzcan los beneficios. Pero que este es un caso especial que se da en Estados Unidos. El argumento es el siguiente, ¿no? El descubrimiento de nuevas tierras o nuevas ramas de actividad puede llevar a que los beneficios se eleven sin necesidad de tener que reducir los salarios. Entonces, de nuevo, en el caso de nuevas ramas de actividad, si se descubre una rama de actividad nueva que permita unos beneficios extraordinarios, muchos empresarios o patrones van a invertir en esa nueva rama de actividad y eso va a hacer que parte del capital que se encontraba en las viejas ramas se mueva hacia las nuevas y disminuya la competencia que había en las ramas anteriores, lo cual va a permitir que los beneficios vuelvan a aumentar en las ramas anteriores y en todo el conjunto de la economía. Un caso interesante es el de China, cómo lo describe Adam Smith, porque nos deja un par de conclusiones sobre algunos planteos de él. No tanto en lo que describe de China, porque la idea que tenía en Europa del siglo XVIII sobre China no era muy fundamentada, es decir, no se conocía mucho, pero Adam Smith describe a China como un país rico, pero que se estancó en determinado momento, que está estancado. Lo interesante es que él le atribuye ese estancamiento a que, en su visión, el país y sus soberanos desprecian el comercio exterior. Tienen un monopolio en cada rama de la actividad, es decir, el Estado en China, según Adam Smith, determina en cada actividad quién es el que la tiene que llevar adelante, constituyendo un monopolio casi en cada rama de la actividad, y la población se encuentra sometida al capricho de los funcionarios, digamos. Es decir, con un Estado muy fuerte y sin libertades individuales. Entonces, este es interesante el argumento que da. Lo que dice es que China consiguió la plenitud de riquezas que sus instituciones le permitían. Entonces, uno puede concluir que para Adam Smith el crecimiento económico está por un lado de esta propensión a la mejora mediante el intercambio, ¿no? Que discutimos antes, es decir, que lleva a la división del trabajo, más un marco institucional. Y acá se ve de nuevo esta idea liberal, ¿no? De Adam Smith, de se necesita la libre competencia, se necesita la protección de la propiedad privada, la protección de los derechos individuales, la protección de los contratos. Esto es un poco la idea que Adam Smith está dejando con este argumento. Ahí da el ejemplo de defensa de los contratos en el caso de un préstamo. Si la ley no defiende el pago de las deudas, lo que va a pasar necesariamente es que aumente el riesgo de prestar. Entonces los prestamistas, si no tienen certeza de que van a poder cobrar sus deudas, lo que va a pasar es que van a subir la tasa de interés y van a terminar pagando todos, es decir, los deudores buenos y los deudores malos. Después define lo que es tasa mínima de beneficio como algo superior al mínimo necesario para compensar el riesgo de pérdidas, recordemos beneficios de los empresarios, y la tasa máxima de beneficios como aquella que absorbe toda la renta y deja al mínimo al nivel de subsistencia de los salarios. Bueno, volvemos al tema de tasas naturales. Esto lo habíamos planteado ya antes, cuando vimos el precio natural, que hablamos de la tasa natural. Básicamente, lo que dice Adam Smith es que en ramas económicas que ya están asentadas, que ya están establecidas, y en una situación normal, las tasas de ganancia, es decir, la tasa de beneficio,
va a tender a igualarse entre todas las ramas y los salarios también. Es decir, va a haber tasas naturales con que se retribuyan tanto los salarios como los beneficios. Es decir, estamos hablando de un concepto de tasa media de ganancia y tasa media de salarios. Obviamente, esto es por lo que discutimos antes del arbitraje y la movilidad de factores. Esto, va a decir Adam Smith, sucede en las sociedades libres, es decir, aquellas en las que se deja a las actividades seguir su curso natural, donde las personas son libres de elegir su ocupación y cambiarla. O sea, la idea es, si los salarios son más altos para un empleo que para otro, la persona va, no sé, un carnicero y un zapatero. Si el carnicero gana mucho más que el zapatero, en determinado momento el zapatero va a pensar en cambiar su profesión. Va a aprender lo que sea necesario y va a empezar a ser carnicero. Obviamente para esto lo que se necesita es que la sociedad sea libre, que las personas puedan elegir qué es lo que quieren hacer. Porque si se pone trabas a eso, ese proceso no se da. Entonces Adam Smith va a hablar a favor de eliminar trabas y sistemas preferenciales para que en una sociedad de libre competencia los hombres puedan poner a competir sus conocimientos y su capital con los demás. Y de esta manera, como vimos, se beneficia todo el conjunto de la sociedad. Después va a hablar, esto después léanlo, de las desigualdades naturales en los empleos. Básicamente va a plantear que hay diferencias grandes entre los salarios, que son naturales, que son normales, que eso depende de qué tan desagradable sea un empleo o no, cuánto nivel de educación se necesita para hacer determinado empleo, si el empleo es permanente o es temporal, qué grado de confianza necesita depositarse en un trabajador, y cuál es la probabilidad de éxito de ese trabajo o no. Todo eso va a determinar también los salarios. Se extiende bastante en esto, pero básicamente el argumento es que todas estas cosas hacen que los salarios diverjan, a pesar de esta tendencia natural que Adam Smith decía, a que los salarios se igualen. Y por otro lado, también dice que hay desigualdades naturales en la tasa de beneficio. Básicamente, los beneficios van a ser mayores según el riesgo que tenga la determinada actividad. A mayor riesgo de ganar o de perder, va a ser mayor la ganancia esperada que se debería tener con esa actividad. Y por otro lado, habla de la honorabilidad del negocio. Esto porque negocios que no son honorables y por ende menos gente la hace porque la gente quiere ser honorable, como el contrabando, por ejemplo, tienen una ganancia mayor, una tasa media de beneficio mayor, simplemente porque es menos la gente que se arriesga o que quiere hacer eso para no ver manchada su reputación, digamos. Y acá entramos a la parte un poco más interesante de Adam Smith, que es la parte más política de él. Entra a criticar lo que es la política en Europa en ese momento. Bueno, ya lo venía haciendo en lo que venimos viendo, pero acá entra en ese tema. Va a decir que la política europea de ese momento, la política de los estados, de los reyes, restringe la libre competencia, lo cual lleva a achicar el tamaño del mercado. Por ejemplo, él critica lo que era en esa época en Gran Bretaña, había un estatuto de movilidad, el cual no se por un periodo determinado de tiempo no se permitía a ciertos tipos de trabajadores moverse de sus jurisdicciones, lo cual para Adam Smith era una locura. Y por otro lado, todas las trabas a las importaciones, todas las trabas que existían comerciales, en vista de que del paradigma anterior que era el mercantilismo, ¿no? Entonces, esto lo que en realidad generaba para Adam Smith es achicar el tamaño del mercado, que como ya vimos, para él el tamaño del mercado era la clave de la división del trabajo y el aumento de la productividad. Entonces, manteniendo un mercado más chico, lo que tenés son precios más altos, asegurás beneficios para algunos, pero perjudicás a toda la sociedad. Los estados europeos, según Adam Smith, asignaban arbitrariamente, es decir, bajo la decisión del soberano solamente, monopolios y privilegios a gremios o corporaciones. Otro ejemplo que da es el Estatuto del Aprendizaje, que era un estatuto mediante el cual se determinaba por ley la cantidad de aprendices que cierto oficio podía tener, es decir, prohibiendo que ingresen nuevos aprendices a determinadas ramas, y por otro lado, se le ponía una cantidad de tiempo necesario de aprendizaje que según Adam Smith estaba claramente exagerada y que eso incentivaba la ociosidad por parte del aprendiz, y era
una traba completamente innecesaria, que en última instancia lo único que se lograba con eso es restringir a las personas de poder elegir libremente la actividad que quieran hacer. Y otro tema muy interesante con esto es que el Estado, según Adam Smith, asignando recursos en sectores donde naturalmente no irían, lo que termina generando es que se concentren recursos artificialmente en un sector de la economía. Y aquí hay un argumento interesante. Él dice que las trabas comerciales no pueden aumentar el capital disponible en una industria, de la industria en general o en un país. A lo sumo, con regulaciones o trabas comerciales, se puede desplazar al capital en una dirección distinta, pero no aumentar el capital que está disponible. Esto es interesante y acá hay un principio de concepto de equilibrio general, porque él lo que dice es, los estados se esfuerzan en poner trabas, pero el capital que no está en un lado, el capital que va hacia un lado, no está en otro. Uno puede ponerse, por ejemplo, no sé, la producción de vinos en Francia, puede subsidiarse la producción de vinos en Francia y el soberano estar contento de cómo creció esa producción, pero lo que no está viendo es que esos recursos que se usaron para subsidiar esa producción se perdieron en otro lado. Entonces, Adam Smith va a decir, deja que la dirección de los recursos la haga el mercado, porque no necesariamente va a ser el Estado el que mejor la haga, va a ser el soberano o el legislador el que mejor la haga. Por otro lado, bueno, plantea, si sumamos lo que son los gremios con los aranceles comerciales, lo que tenemos es una protección por partida doble. Es decir, contra la competencia local, por medio de gremios o de asociaciones o corporaciones, y por otro lado contra la competencia extranjera, por medio de los aranceles. Y acá hay una frase interesante, dice, la inquietud del legislador por dirigir la actividad económica es artificial, impertinente y opresiva. Este es el planteo de Adam Smith. Y por otro lado también plantea que se generan ciertas irracionalidades arbitrarias. Da el ejemplo en Gran Bretaña de que había una ley que prohibía que los fabricantes de ruedas o que los fabricantes de carruajes hagan ruedas, pero no al revés. O sea, los fabricantes de ruedas sí podían hacer carruajes. Que para Adam Smith no tenía ningún tipo de sentido económico, simplemente era una irracionalidad que quedó fruto de algún lobby, alguna presión de parte de un sector particular. Bueno, entonces, entrando ya en el tema de la libre competencia, siguiendo en realidad con este tema, dice, a pesar del espíritu corporativo, ahí va a hablar un poco de la historia, de las ciudades, de que siempre hubo gremios y esta idea de asociación para defender un beneficio particular. Dice, nunca un gremio o corporación contribuyó a mejorar una actividad, es decir, a mejorar la productividad de esa actividad, sino más bien lo contrario. Los comerciantes cuando se agrupan, lo hacen, o cuando se agrupan o están protegidos por el Estado, lo hacen para desabastecer al mercado. Mientras que si un pequeño grupo de trabajadores se organiza para aumentar sus salarios, lo que hace es obligar al resto de la sociedad a que se pague por su trabajo, se pague por encima de su valor su trabajo. Y va a decir, la combinación de estas dos cosas lo que hace es violar la libertad del trabajador pobre, que, bueno, así también como la de quien está dispuesto a emplearlo, porque de esta manera el trabajador pobre no puede entrar a trabajar a distintas ramas donde hay regulaciones o prohibiciones a la entrada, o hay salarios artificialmente altos y por ende el patrón no contrata más gente. Entonces se limita la expansión del capital para Adam Smith. Y de hecho es muy duro en este tema. Adam Smith dice, directamente a los trabajadores pobres con todas estas regulaciones que favorecen solo a un sector ya privilegiado, se los manda a vivir de la caridad de las parroquias, porque no pueden competir libremente con aquellos otros trabajadores que en mismas condiciones podrían hacer el mismo trabajo. Esto es interesante. Va a decir también, bueno, es hora de abandonar todos los intentos de regular estrictamente aquello que por su propia naturaleza no se presta a limitaciones prolijas. Esto da espacio para interpretaciones, porque él dice, en tema de las regulaciones,
qué tipo de regulaciones, cuáles son las limitaciones propias que puede tener cada actividad, pero la idea central, que es lo que ahí está marcado en negrita, es la mejor regulación para una actividad, al fin y al cabo, para una actividad económica, es la libre competencia. Es el juicio que los propios clientes hacen de los productos de esos empresarios. Ese va a ser al fin y al cabo, y además la competencia que le impone el resto de los competidores, es la mejor regulación que se le puede poner a una actividad económica. Bueno, ya llegando al final, esto sobre el gobierno está en el libro 4, no forma parte de lo que es la bibliografía obligatoria, pero me parecía interesante solo comentarlo. Bueno, la segunda cita sí está en el libro 1. Básicamente el rol del gobierno para Adam Smith en un momento lo define y dice que es necesario, por un lado, por un tema de defensa nacional, por el otro, por un tema de justicia, es decir, que mediante la ley proteja contra la injusticia, y por otro lado, y esto también dio espacio para mucho debate e interpretaciones, para obras públicas de interés social, que Adam Smith las define como aquellas obras que toda la sociedad considera necesarias, pero que no pueden ser rentables económicamente si fueran llevadas a cabo por solo una persona o un grupo de personas. Esto da lugar a muchas interpretaciones, porque ¿cuál es el límite del interés social que pueda ser llevado adelante por el Estado? O sea, ¿cuál es el límite de qué obras públicas son las que se pueden llevar adelante? Adam Smith no lo aclara tanto, pero bueno, esto sepan que dio para debate, no vamos a meternos mucho más. Da el ejemplo de un puente, Adam Smith y cosas por el estilo, de obras públicas, ¿no? Y saqué dos frases que me interesa que queden. Una dice: el soberano queda absolutamente exento de un deber tal que al intentar cumplirlo se expondría a innumerables confusiones, y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente. El deber de vigilar la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad. Lo que está diciendo es: al soberano no quieras dirigir a las personas en sus actividades económicas, no creas que vos vas a saber mejor que las personas individuales qué es lo que más les conviene. Esto vamos a verlo mucho más en el transcurso de la materia, con el debate del cálculo socialista, cuando empezó a usar el marxismo. Todo esto va a estar bastante en discusión, pero ya vimos que acá Adam Smith empieza una idea de que liberal, ¿no? De que el Estado no debería decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer con sus actividades económicas, que no es el más indicado. Hay otra frase, esto se lo dedica a los mercantilistas, donde dice: el hombre orientado a los sistemas imagina que puede acomodar a los miembros de una sociedad como si fueran piezas de ajedrez que solo se mueven por el impulso que la mano ejerce sobre ellas. En el tablero de ajedrez de la sociedad humana, cada una de las piezas posee un principio de movimiento propio que no se parece necesariamente al que el legislador quiere ejercer sobre ellas. Es decir, cada persona tiene un propio incentivo, y por más de que el legislador quiera dirigir hacia dónde las personas tienen que moverse, o el soberano quiera, las personas tienen sus propios intereses. Bueno, ya para finalizar, está el tema de las políticas de las colonias. Acá solamente quería comentar que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, lo publica el mismo año que se independiza Estados Unidos, que empieza la guerra de independencia. La política de Adam Smith hacia las colonias era bastante de consideración, es decir, él entendía y compartía el principio de no taxation without representation, que significa básicamente de si vos no estás representado en el Parlamento no te pueden cobrar impuestos. Entonces él defendía de que en las colonias había que reconocerle mayor autonomía, y además propuso un sistema parlamentario imperial y de libre comercio imperial, es decir, que dentro del imperio se constituyan organizaciones políticas representativas y que a su vez se base sobre esta idea de libre comercio que él tanto defendía. Un poco de esto estuvo muy pensado, esto influenció mucho la política imperial británica, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX,
en la época del rey Alberto y la reina Victoria. Tuvo mucha influencia y, y llevó a la idea de Adam Smith. Bueno, una vez que Estados Unidos se independizó, lo que planteaba Adam Smith era reconocer la independencia y de hecho tenerlos como aliados, es decir, aprovechar el libre comercio y tenerlo como aliado lo más cercano posible de los Estados Unidos. Es decir, que se beneficien mutuamente ambas naciones por medio del comercio. Un detalle de color de esto es que Adam Smith tenía una correspondencia muy seguida con John Adams, que es uno de los padres de la independencia estadounidense. Por otro lado, bueno, esto es la única frase con respecto al libre comercio. Dice, lo que es prudencia para el gobierno de una familia en particular, raras veces deja de serlo en la conducta de un reino. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas que la que nosotros podemos hacerla, será mejor comprarla que producirla. Es decir, acá esta idea es de las ventajas absolutas en el comercio. Es decir, el país que hace más barato algo, es mejor comprarle a ese país y no intentar producir todo dentro de una forma más improductiva. De nuevo, acá esto es una crítica terrible hacia los mercantilistas y esta idea va a ser muy discutida en un futuro. Obviamente es el famoso debate del proteccionismo libre cambio. No me voy a meter acá mucho más, o no nos vamos a meter mucho más. Posiblemente veamos el replanteo que hace de esta idea Ricardo, que es el planteo de las ventajas comparativas. Si no llegamos, igual lo van a ver en comercio internacional. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, hasta acá está la presentación. Espero sus comentarios. Coméntenme qué les pareció, si se entendió bien, si se escuchó bien. Sé que, bueno, estamos aprendiendo y espero que para la próxima sea mejor y que esto pase pronto y nos podamos ver las caras todos, porque nada, sé que es duro para todos esta situación de estar encerrado y no poder salir y con todo este tema, ¿no? Así que bueno, nada más. Los dejo y cuídense.